Sierra Nevadan gaude eta ikusmin mediatiko handia dago, bisita berezia omen dator. Nosotros al Príncipe. ¿Y eso? Pues porque nos han avisado que viene a esquiar y vamos a esquiar con él un ratito. El Príncipe, pues como siempre, ya lo he filmado varias veces, muy cercano. ¿Se deja? Sí, se deja, te saluda, buenos días, no sé qué, y hasta luego ya te dice, bueno, ya está bien. Y nada, deja hacer tu trabajo y ya está. ¿Filmar la realeza? Sí. Bueno, pues con cuidadito, ¿no? Porque nunca sabes muy bien si puedes meter la pata a lo mejor. Pero vamos, bien. Muy lejano. Itxaronaldi luze baten ondoren, iritsi da unean, baina inbeste jenderen artean, kazetari eta segurtasun langile zinguratuta oso arin igaro da dena, ia ez gara konturatu ere egin. Baina bai, irudiotan ezkerrean ikusten ari garena Felipe Printzea da. Aukera duen bakoitzean, iesaldizo bat egiten du bere kirolik gustukoenetako bat praktikatzeko. Gainera, eta ikusten ari garen bezala, estilo ona du. Zaila da konturatzea, baina eski estazioetan aurpegi ezagun bat baino gehiagorekin egin dezakegu topo. Esaterako, kasko honen azpian eta betaurreko hauen atzean, Espainiako eskiatzaierik onenetako bat dugu. Sierra Nevadara baldin bazoazte, zeuen alboan ere egon daiteke konturatu barik. Maria Jose Rienda da bera eta gaur egun Granadako estazioan lan egiten du. Era berean, munduko eski kopako esataria ere bada. Parece que mantiene la ventaja, o sea que se está defendiendo también muy bien en la parte de abajo. Eta telebista ari garela seguru gaude aurpegi hau ezagun egingo zaizuela. Todas esas nubes bajas, esas nieblas que se extendían no solo por la costa de Cantabria, sino también de Asturias, incluso en áreas de Galicia. Albert Barniol da bera, Televisión Espainolako eguraldi gizona. Eskiatzen aurkitu dugu Sierra Nevadan. Pues creo que empecé hacia los 15 años, empecé a esquiar en la estación de esquí de La Molina y La Masella, las están más cerca de Barcelona. Luego pues iba subiendo esporádicamente con amigos y con familia, y luego lo dejamos un poco. Cuando era más mayor en la universidad esquiábamos más a menudo también por Andorra, principalmente por el Pirineo. Al irnos a Madrid a trabajar, la verdad es que las estaciones quedan un poco más lejos, pero bueno, también nos guardamos unos cuantos días para practicar y disfrutar a nuestra manera. Tampoco no es que sea aquí un esquiador profesional, ni mucho menos, pero bueno, me lo paso muy bien. Nolabait esatearren kamuflatuta joan da, zaila da ezagutzea. Kaskoak entzen duenean ordea, beste kontu bat da, Albertek berak kontatu digunez. Baina ez zaioa sola. Para nada, la gente siempre es muy amable, tampoco no es que nos paren en todos los lados, pasamos bastante desapercibidos, la gente es muy amable, siempre les hace ilusión, preguntan mucho, les interesa mucho el tiempo, porque como que el tiempo es algo que afecta a la gente, pues siempre que tienen la oportunidad pues te preguntan y pues nada, la verdad es que en general todas son cosas positivas y no hay nada negativo. Jauziak ere egiten ditu, baina kontu handiz, minik ez hartzeko. No, ahora sí que no, que ahora presentamos de cuerpo entero y se nos ven las dos piernas y iría cojo para señalar los mapas, hay que ir con cuidado. Susana Arroza ere, Televisión Espainolako aurpegi ezaguna da. Joan den udazkener arte goizeko albistegia aurkeztu zuen. Vaya a acudir al Fondo de Rescate Europeo. Aprendimos a esquiar todos juntos en Astún hace 4 años. Yo soy de Oviedo y llevamos un grupo de asturianos que nos juntábamos allí los 4 días de una Semana Blanca y además aprovechamos para encontrarnos amigos del colegio y los que somos de Oviedo de toda la vida, con niños más o menos de la misma edad. Y empezamos poco a poco, empezamos hace 4 años y una semana al año la reservamos solamente para la nieve. El primer día cuesta porque hay que volver a recordar casi desde el principio, pero es cuestión de horas. Después de la primera clase ya uno vuelve a coger el tranquillo y en una estación como esta es maravilloso porque se acuerda uno enseguida de todo y además lo disfruta, que es lo importante. Susanari galdetu diogu zer den hobe goizeko albistegia egin, ala Sierra Nevadan eskiatu. Esquiar en Sierra Nevada sin duda porque madrugo mucho menos, disfruto mucho más y me puedo permitir traer a mis hijas. Estamos pasándolo fenomenal, el esquí en familia aquí es maravilloso y además estamos teniendo muchísima suerte con el tiempo. Estamos disfrutando de la nieve y del sol a la vez, es maravilloso.
ospea duten lagunak dira, aurpegi ezagunak, pertsona publikoak. Baina horrez gain, eskizaleak ere badira, gutako asko bezala.